Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en un programa especial que toca hoy un tema que es fundamental para nuestro país, justo en este momento. Siempre el tema de la migración ha sido un tema muy importante para la relación México-Estados Unidos, pero el día de hoy, a la luz, pues, de estas corrientes migratorias imparables, de la situación económica mundial que se ve muy afectada por la inflación, por la guerra Rusia-Ucrania, pues cobra mayor importancia que nunca el tema migratorio. Y justamente hoy me da muchísimo gusto, nos da mucho gusto, porque aquí está Jaime Guerrero conmigo también. Hola, Jaime. Aquí mero estoy. Muy bien, buenas tardes. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con los autores de este libro, que de veras queremos recomendarlo y del que vamos a platicar el día de hoy. El libro se llama Drama y Odisea de la Migración Mexicana. Y los autores son Heriberto Galindo Quiñones, un político de una muy larga trayectoria en nuestro país, cónsul, embajador de México en Cuba, cónsul en Chicago, con una gran variedad de cargos que tienen que ver con la política exterior mexicana y con temas también de la política nacional. Pero de veras que es un gusto recibirte, Heriberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Tere. Te quiero, te admiro y te reconozco mucho y aprecio mucho que nos hayas invitado al doctor Emilio Coral y a mí, a coautores de este libro que esperamos sea de interés. Heriberto, nos da mucho gusto. Y está también con nosotros el día de hoy el doctor Emilio Coral García, coautor de este libro, que justamente les decía que se llama Drama y Odisea de la Migración Mexicana. El doctor Emilio Coral García es un maestro en historia, en política, en temas internacionales, es un académico muy destacado en nuestro país, de la Universidad Iberoamericana, si no entiendo mal, y pues con una trayectoria también a nivel nacional e internacional, sobre todo con estos temas, pues migración, corrientes migratorias, relación México-Estados Unidos, y por eso nos da tanto gusto recibirlos el día de hoy. A ver, yo quisiera que nos platicaran, y ahorita le doy la palabra también a mi amigo Jaime Guerrero, que nos platicaran cómo surge la idea de este libro. Bueno, en primer lugar, tomo la palabra, porque fue idea mía y tuve el honor y el privilegio de invitar y de que me aceptara el doctor Coral para colaborar conmigo de manera muy, muy destacada, y le expreso mi reconocimiento al doctor Coral. Mira, en primer lugar, el paso por la experiencia de mi desempeño en Chicago como cónsul general me permitió observar la lucha, el sacrificio, el sufrimiento, los logros, y cómo viven y cómo trabajan y cómo se desempeñan y cómo son discriminados, vejados los paisanos, las paisanas, por mi experiencia en Chicago. Pero ya como senador de la República, nos enteramos de una iniciativa importante del presidente Joe Biden, que envió a la Cámara de Representantes para regularizar la estancia de millones de latinoamericanos, mayoritariamente mexicanos. Y nos pusimos en contacto con líderes comunitarios de mexicanos en los Estados Unidos, especialmente de Chicago, por mis relaciones, también de Los Ángeles, de Nueva York. Y hablamos con un congresista mexicano, el único congresista mexicano en la historia de los Estados Unidos, nacido en México, en Durango, la tierra de tu amado esposo, que es Jesús García, a quien yo conocí cuando yo fui cónsul general. Él era senador estatal
y fue diputado local, senador estatal, fue candidato a alcalde de Chicago, perdió por 22,000 votos. Yo profetizo que va a llegar a ser alcalde, mayor de Chicago. Jesús García, los entrevistamos, les preguntamos cómo iba la iniciativa del presidente Biden y la iniciativa no fue aprobada al 100%, sino en un 10 o 15%. Y entonces nos motivó mucho esa lucha, convocamos a los senadores, a las senadoras de todos los partidos políticos y nos dieron el respaldo y sacamos algunas aprobaciones por unanimidad y nos dimos a la tarea, el doctor Coral y yo, de investigar la historia de la migración mexicana hacia los Estados Unidos, el programa Bracero, famoso programa Bracero, que concluyó en 64, la lucha del movimiento chicano y las vicisitudes por las que pasan los paisanos indocumentados hoy por hoy, el tema de las caravanas, la necesidad de un nuevo convenio de trabajadores temporales, que son dos temas, Tere. Uno es el tema de regularizar, documentar a los indocumentados, que son 16 o 18 millones de paisanos. Y el otro es un nuevo convenio de trabajadores temporales, porque hoy por hoy se emiten 50,000 visas de trabajadores temporales a los Estados Unidos. Y nosotros hacemos en el libro propuestas, análisis, historiografía, crítica también, porque sostenemos que las dos políticas migratorias, la de los Estados Unidos y la de México, son políticas migratorias fallidas. En general, esa fue la motivación. Nos dimos a la tarea, investigamos, documentamos y escribimos. Le cedo el uso de la palabra al doctor Coral. Jaime. No, el doctor Coral, por favor. Y luego adelante, Jaime. doctor Coral. Muchas gracias. Sí, Tere, básicamente, en seguimiento a lo que comenta el embajador Galindo, pues nos dimos a la tarea de escribir este libro pensando en ofrecer un punto de referencia muy claro, muy concreto, en cuanto a algunos de los aspectos principales del fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos, y sobre todo teniendo como eje pues las contradicciones tan importantes que ha habido históricamente en cuanto a la recepción de la migración de México hacia Estados Unidos. Y una de estas contradicciones muy importantes tiene que ver con pues el manejo de la mano de obra, que para Estados Unidos pues siempre ha sido fundamental en diversos momentos históricos, empezando desde el siglo XIX, luego de que Estados Unidos pues se apropió de más de la mitad del territorio mexicano. Ya desde aquel entonces, desde la segunda mitad del siglo XIX, pues una gran cantidad de mexicanos que habitaban cerca de los límites con Estados Unidos o que se quedaron del lado estadounidense, pues iban a trabajar enganchados a las haciendas de rancheros estadounidenses y por sueldos generalmente mucho menores a lo que recibían los trabajadores de allá de esa nación. Y luego pasando por la Primera Guerra Mundial hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero, que se firma en 1942 y dura hasta 1964. Y bueno, toda esta trayectoria histórica demuestra cómo la mano de obra mexicana ha sido fundamental para el desarrollo de la economía estadounidense. Prueba de ello es el hecho de que el estado de California, donde claramente ha habido una mayor incidencia de mano de obra mexicana, barata, generalmente mucho más barata que la mano de obra estadounidense, pues bueno, el estado de California a la fecha es la quinta economía del mundo por sí solo, es decir, ha tenido una expansión económica tremenda a raíz de las aportaciones de la mano de obra mexicana. Entonces, con esta idea, Heriberto Galindo y un servidor empezamos a escribir el libro con la idea de aclarar todos estos temas, estas contradicciones, también de honrar la memoria de Jorge Bustamante, quien fuera fundador y presidente del Colegio de la Frontera Norte, y sobre todo también de destacar el heroísmo y las grandes contribuciones de la mano de obra mexicana, no solo a la cuestión económica
en Estados Unidos, sino también en materia cultural, de movilización política a través del movimiento chicano, en cuestiones de género hoy día, donde una gran cantidad de mujeres migrantes van a los Estados Unidos como cabezas de familia, ya no acompañadas necesariamente por un hombre, sino van ellas de manera individual y generan una aportación también muy importante. Y bueno, más recientemente las caravanas migrantes, que básicamente están integradas por personas de Centroamérica, pero que pasan por el territorio mexicano y que forman parte del fenómeno migratorio que genera un reto a la relación entre México y Estados Unidos. Bueno, a ver, entonces no solamente es un libro histórico, sino es un libro que también llega digamos, hasta acá, en un momento en que la relación Estados Unidos-México pues se ha vuelto una relación muy complicada, digamos. Hay como dos niveles de relación. Uno es comercial y de intercambio tecnológico, cultural, etcétera. Y otro es, vamos a llamarlo así, el de abajo, ¿no? El de la migración. A mí me resulta absurdo porque si de veras tuviéramos un tratado completo, pues debería también el trabajo estar incluido en ese tratado, ¿no? No nada más por cuotas, sino también, pues, como pasa en la Unión Europea, pues, o sea, de entradas y salidas, así debería ser. Pero bueno, hoy está a discusión varios temas. Primero, la posibilidad de que se aumente la cuota. El presidente Biden decía que el año pasado se había pues elevado mucho la cuota de visas temporales. El presidente López le pidió pues más visas, no recuerdo, creo que 600,000 visas. Finalmente no las van a dar, no van a dar esa cantidad de visas. Pero ¿cuál es la posibilidad de que, por ejemplo, se avance en ¿cómo podemos decir? Lo decía bien Heriberto, en la documentación de los indocumentados mexicanos allá. ¿Cuál es la posibilidad de que se les reconozca su estatus, de que se haga permanente pues la situación de los Dreamers? Porque pues ahorita no lo están persiguiendo, pero de ganar los republicanos la presidencia en un par de años, pues podría ser que de nuevo empezara esa persecución. ¿Cómo ven ustedes esta coyuntura ahora con base en todo lo que analizaron? Mira, lamentablemente no fue aprobada la iniciativa del presidente Biden, como tampoco fue aprobada una iniciativa del presidente Barack Obama. Entonces, la lucha continúa. Nuestros líderes comunitarios están presionando y yo como senador propuse al Senado mexicano y al gobierno mexicano hacer cabildeo, hacer lobbying con el Congreso de los Estados Unidos en apoyo de esa iniciativa que es a todas luces beneficiosa. Porque entre que no se aprobó la iniciativa de Biden, como no se aprobó la de Barack Obama, el señor Barack Obama nos agradó mucho con el discurso, los demócratas nos agradan mucho con el discurso, pero en los hechos, en los 8 años de Barack Obama, se expulsó a 2.7 millones de compatriotas, de latinoamericanos, pero mayoritariamente mexicanos. Y hoy la cifra es alarmante. Y la presión del señor Donald Trump y el alineamiento del gobierno mexicano para poner la barrera y 22,000 agentes de la Guardia Nacional para que fuera el muro en la frontera con Guatemala, pues también deja mucho que desear. Por eso hablamos de políticas migratorias fallidas. Entonces, la elevación de la documentación la veo parada. O sea, porque es algo que tiene que aprobar el Congreso. Y si la Cámara de Representantes no lo aprobó, se debe luchar en el Senado. Por un lado, eso es para documentar a 15, 18 millones de latinoamericanos, que ese es un tema. Y el otro tema, como dije, es el establecer nuevos convenios. No solo es que porque así lo decidió el gobierno de Estados Unidos, emite
100,000 visas más. El embajador mexicano Esteban Moctezuma anunció que se van a otorgar 250,000. Sí es un avance, porque actualmente se están otorgando 60,000. Nosotros proponemos 1,000,000 y mínimo 500,000 de visas, pero no es, insisto, el otorgamiento. Debe firmarse un convenio binacional con México y binacional con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con los países de Centroamérica, en ese sentido. Y voy a decir una cosita histórica muy breve para que exponga algo el doctor Coral. ¿Quién creen que fue el presidente que inició y logró la aprobación de la mejor reforma migratoria de los Estados Unidos? ¿No? Un presidente conservador, viejo. Ronald Reagan. Y a Ronald Reagan se le recuerda con cariño porque logró la regularización de millones y millones de latinos. ¿Será porque fue gobernador de California y conoció el dolor, porque su servicio doméstico era de mexicanos? Yo no sé por qué, pero Ronald Reagan tiene ese mérito histórico, republicano, sin alaracas. Y Donald Trump, que ofendió tanto a los mexicanos, ¿sí? Y que alardeó tanto con el muro, pues resulta que él no inició el muro. El muro lo inició William Clinton y lo continuaron los señores, desde antes, el señor Bush y Bush padre y Barack Obama le dieron continuidad, pero ellos no alardearon electoralmente, no usaron el tema del muro para fines electorales. Fue Donald Trump para levantar el ánimo de la ultraderecha que no nos quiere, que no quiere a los latinos, ¿sí? Entonces, hay una serie de temas, de discursos contradictorios, a veces yo digo, de posiciones hipócritas, ¿no? Entonces, así está el tema. Nosotros respaldamos la petición del presidente López Obrador en el sentido de ampliar el número de visas, pero yo creo que se debe ir a fondo. Se debe presionar y ayudar a que tenga éxito el presidente Biden, si es que es sincero, porque el escepticismo de nuestros líderes comunitarios dice que es parte del discurso, pero que está consciente que el conservadurismo no lo aprobaría como estaba consciente Barack Obama. Y lo otro, planteamos un nuevo programa bracero, obviamente más avanzado, con respeto a los derechos humanos, con mejores salarios, con que al firmar un nuevo acuerdo, aunque no se llame bracero porque huele a peyorativo, a mí me molesta el término, pero un nuevo convenio, pues, un nuevo convenio con respeto a los derechos humanos, porque resulta que nuestros paisanos trabajan, pagan impuestos y no tienen derechos. Los más elementales derechos no los tienen. Ahora, Emilio, sí. Perdón, adelante, perdón. Gracias. Quería agregar en cuanto a este tema de las visas, es importante ubicar que hay dos tipos de visas que se le pueden dar a las y a los trabajadores mexicanos. Una es la H2A, que es la visa para trabajadores temporales agrícolas, y otra es la visa H2B, que es en general para todo tipo de servicios. En realidad, lo que se ha estado impulsando es que aumente la cantidad de visas para trabajadores temporales agrícolas, y sin embargo, estas visas de por sí son costosas, es decir, a los empleadores en Estados Unidos les es muy caro pagar por esas visas y requieren muchos trámites burocráticos bastante complicados. Entonces, el aumentar la cantidad de esas visas no necesariamente es la solución más óptima para la problemática. Y bueno, las visas H2B, que son para todo otro tipo de servicios, quizás son un poquito más abiertas, más amplias, pero esas generalmente no entran en la posibilidad de tener un aumento significativo para que más trabajadoras y trabajadores mexicanos participen en ese programa. Y nada más en cuanto al tema de los jóvenes Dreamers, que también es fundamental, quisiera señalar que el Acta Dream, para tratar de proteger a todos estos jóvenes
desde pequeños llegaron a Estados Unidos sin documentos con su familia y que a la fecha pues ya han hecho una carrera universitaria, incluso están trabajando en Estados Unidos, pero no tienen una residencia o un estatus de ciudadanía. Bueno, esta acta que buscaba proteger a estos jóvenes empezó a tratar de ser aprobada desde 2001. Vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año y bueno, eso desplazó definitivamente durante varios años la posibilidad de que se aprobara el acta. Hasta 2011, el Congreso, la Cámara de Representantes, digamos la Cámara Baja, sí aprobó el acta, pero no el Senado. Entonces también languideció con el paso del tiempo. Y bueno, en cuanto a lo que preguntaba Jaime, de si lo que logró Barack Obama con el programa DACA, de al menos proteger temporalmente a los jóvenes Dreamers de ser expulsados, si esto pudiera revertirse con un futuro gobierno republicano, creo que es complicado que se revierta, dado que en 2017, cuando Donald Trump trató de echar para atrás el programa DACA, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falló en favor de que debía mantenerse el programa DACA. No obstante, la opinión de Donald Trump y los intereses de la Fiscalía General, que en aquel entonces estaba en manos de Jeff Sessions. Y bueno, a la fecha eso ha protegido a los jóvenes Dreamers. Si hubiera un futuro gobierno republicano muy conservador que quisiera echar para atrás eso, bueno, se tendría que enfrentar nuevamente a la Suprema Corte y creo que ahí se... Pero ya es una Suprema Corte de derechas, Emilio. Bueno, totalmente. Habría que ver cómo sustentan el caso si es que tratan de volver a echar para atrás el programa DACA, porque también ahí ya, al haberlo validado en su momento, se genera jurisprudencia que tampoco es tan sencillo. Pues sí, pero ya ven lo que pasó con el aborto, ¿no? Una Suprema Corte a modo de los ultraconservadores, integrada a esa Suprema Corte por pues Donald Trump y sus seguidores, en fin, ministros afines al pensamiento y a la lógica de este populista, pues quién sabe si podría suceder lo mismo, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntar algo. Estamos como en la tormenta perfecta, ¿sí? Yo diría que estamos llegando ya a la tormenta perfecta. Tenemos una corriente migratoria de México que va en aumento. O sea, porque recordemos, y ustedes que conocen la profundidad del tema me dirán, en los últimos años ha aumentado el número de mexicanos y mexicanas que quieren ir a Estados Unidos, que quieren emigrar de nuestro país. Por otro lado, tenemos corrientes migratorias no solamente de Centroamérica, o sea, Honduras, El Salvador, Guatemala, sino vemos otros países, Haití, Venezuela, exacto, que pues ahí van conformando grupos humanos cada vez más grandes, cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos un presidente en México, pues al que no le importan definitivamente los derechos humanos. Vemos, bueno, la tragedia que sucedió en San Antonio, este tráiler lleno de migrantes, en donde, pues yo me pregunto, ¿qué pasó con todas los retenes y alcabalas que tiene el gobierno de México para que ese camión lleno de seres humanos pues terminara en una carretera cercana a San Antonio? No hay el menor respeto por los derechos humanos y vemos en la frontera sur y también en la norte de nuestro país a grupos muertos de hambre, sin vacunas, en condiciones verdaderamente de una vida infrahumana, pues que no remueven, digamos, el interés por cuidar, promover, resolver, se me hace una palabra imposible, pero por lo menos mitigar el dolor humano de estos miles y miles de personas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Por eso, Tere, la idea de que deben establecerse convenios de trabajadores temporales, de trabajadores migratorios entre los Estados Unidos y los países para que puedan
puedan entrar de manera legal, por un lado. Y entonces, la restricción alienta el crimen, el negocio del crimen, porque hay un negocio criminal, el de los polleros, y hay bandas de crimen organizado detrás de todo esto, inclusive de algo de lo que reconocemos nosotros, pero que no debe ufanarse el gobierno, es el tema de las remesas, que el año pasado rebasaron los 50,000 millones de dólares y seguramente este año van a rebasar los 60,000 millones de dólares documentados, más los miles de millones de dólares que entran sin documentación en maletas no registradas por el Banco de México. Y también ahí está la presencia, sospechamos que así es, del crimen organizado. Pero volviendo al tema de las caravanas y del trasiego, hay una preguntita que nos hacemos en el libro. Primero, una afirmación. El flujo migratorio será eterno. Eterno. ¿Por qué será eterno? Porque por la disparidad de nuestras economías. Nuestras economías no tienen capacidad para generar los empleos que la población requiere y la gente busca cómo allegarse de recursos para mantener a su familia. Entonces, el flujo migratorio será eterno. El otro tema es el de las remesas. Por un lado, el esfuerzo de los trabajadores, el esfuerzo de hombres y mujeres para mandarle dinero a sus familias, que resuelven situaciones económicas regionales de la mayor importancia y que han evitado estallidos sociales mayores en nuestro país. Pero también no podemos ser ingenuos. El crimen organizado está usando también el mecanismo de las remesas, ¿sí? Y el presidente de la República lo señala como un logro de su gobierno. Pues oye, al contrario, digo, reconozcamos el heroísmo, el esfuerzo y la contribución a la economía de los Estados Unidos, de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, y a la economía mexicana en regiones muy notables. Sí, pero es una pena, no es un timbre de orgullo que el gobierno de manera justa se ufane de señalarlo como uno de los logros. Pues no es un logro, es un logro de nuestros trabajadores. Y de alguna manera tenemos que agradecerle a la economía de los Estados Unidos, gobierno y empresarios, que permitan ese trabajo. Cuando yo fui cónsul general en Chicago, las remesas, Tere, Jaime, eran de 6,500 millones de dólares. Al año, 6,500, hace 22 años, Tere. Hoy son de 60,000, van a ser este año. Imaginémonos la ayuda de esos recursos, pero también proponemos que no solo sirvan para que coma la gente, para que se vista o se calce, sí, no, sino que debe haber programas, políticas públicas, programas de gobierno con la banca de desarrollo para que parte de ese dinero nuestros paisanos aquí tengan micro y medianas empresas. En fin, hacemos propuestas, hacemos críticas, hacemos historia, planteamos la necesidad de políticas migratorias más humanas, más respetuosas, menos represivas, más inteligentes y más de cara al futuro, porque la migración es un fenómeno mundial y llegó para quedarse y será eterno. Sí, claro. Emilio. Sí, bueno, yo quisiera agregar que hay que considerar que durante muchos años, principalmente entre 2008 y 2018, prácticamente una década, la tasa migratoria de personas de México a Estados Unidos se mantuvo en 0. Claro, esto no quería decir que 0 personas trataban de emigrar de México a Estados Unidos, era una cuestión de que estadística. Debido a las políticas restrictivas del gobierno norteamericano que fueron muy fuertes con Barack Obama,
y que posteriormente continuaron, por supuesto, con Trump, pues bueno, las y los mexicanos que iban a Estados Unidos generalmente eran deportados o había una tasa de personas que eran regresadas de Estados Unidos a México y que compensaba los migrantes que iban de nuestro país allá. Sin embargo, sí hubo una reducción muy fuerte de la cantidad de mexicanas y mexicanos que iban sin documentos a Estados Unidos. Sin embargo, a partir de 2019, básicamente, estamos viendo que empieza a crecer otra vez la tasa de migrantes de México a Estados Unidos. Y pues esto creo que puede ser un indicador muy fuerte de la situación complicada de la economía de nuestro país en los últimos años, principalmente en la presente administración presidencial. Y como bien dice el embajador Galindo, pues el hecho de que crezcan las remesas, que en efecto para este año todo apunta a pensar que van a ser 60,000 millones de dólares, ahorita para la primera mitad del año las remesas ya son del orden de 28,000 millones de dólares, y si pensamos que se duplique esto para fin de año, pues va a ser más de 57,000 millones de dólares, quizás hasta 60,000. Bueno, esto pues no sería motivo de orgullo para un gobierno, porque bueno, esto deriva de la inmigración indocumentada, que sí, con su esfuerzo, con su sacrificio, con su heroísmo, va a ofrecer su trabajo fuera de México, pero en realidad pues no es un mérito que se pueda atribuir el gobierno de nuestro país. Y aquí agrego yo algo, me da pena decirlo, pero quiere decir lo que acaba de decir el doctor Coral, de que en lo que va del gobierno de la 4T, quiere decir que los programas sociales no están dando los resultados esperados. Claro. El reparto de dinero a jóvenes, ancianos, a familias enteras, entonces, ¿por qué se están queriendo ir? ¿O por qué se están yendo mayoritariamente? Quiere decir que no estamos satisfaciendo con los programas sociales del gobierno la estancia aquí, ese famoso decir, vamos a las causas. Como también un tema que tocamos en el libro es que no solo hay que pedir recursos para invertir en Centroamérica, a los Estados Unidos, hay que pedir recursos para que inviertan en México también, no solamente en Centroamérica. Y hay un puntito que se los dejo como inquietud a Jaime y a Tere. ¿Han pensado ustedes por qué el mexicano no hace caravanas? ¿Por qué las caravanas son centroamericanas o del Caribe? Yo ahí apuesto a la sabiduría y a la experiencia de los mexicanos que prefieren irse poco a poco, aunque atraviesen el río Bravo o la frontera por Arizona, por California o en Texas, de uno por uno o de pequeños grupos, pero no hay caravanas. Yo sostenemos en el libro que detrás de las caravanas hay intereses políticos y económicos y también el crimen. Sí. Políticos patrocinados por gente que estaba a favor de Trump o por grupos políticos en contra de Trump, para jugar presiones, porque aquellas fotografías o videos de todo el puente sobre el río Suchiate, lleno de 12, 15 mil centroamericanos, o cuando tumban la puerta de entrada oficial, formal, de la frontera México-Guatemala, pues son cosas muy impactantes es la palabra. Y entonces, pero vuelvo, ¿por qué el mexicano prefiere irse en un método hormiga? Porque sabe el mexicano, tiene sabiduría y experiencia, que también pueden ser reprimidos a balazos, como ocurría con aquel funcionario migratorio americano de Arizona, Arpaio, que alentaba a los ganaderos a que le dispararan a los paisanos como si fueran venados. Entonces, el mexicano prefiere buscar la manera diferente, aunque pague, ¿sí? Porque hay un mundo de corrupción en esto, Tere, Jaime, tanto del lado mexicano como del lado americano. Entonces, hay muchos temas, hay muchos aspectos que no se tocan.
Y por eso yo insisto en lo fallido de nuestra política migratoria y de la política migratoria de los Estados Unidos, porque obviamente ni ustedes ni nosotros estamos de acuerdo en la represión. Entonces, claro, se tiene que hacer un cambio innovador, creativo y humano. Retomo una cosa que decía el doctor Emilio Coral. A ver, sí, la migración y el envío de remesas representa pues la falla, también lo decía Heriberto, la falla de los programas sociales, asistenciales del gobierno de la República, sí. Pero hay un segundo elemento que hace que muchos mexicanos se vayan a Estados Unidos, que es la violencia. Y yo me temo que ha ido aumentando el número de mexicanos que cruzan la frontera huyendo de la violencia, también sobre todo de estados como Michoacán, como Guanajuato, como Tamaulipas, en fin. Guerrero, por supuesto. Y en ese sentido, pues también es un fracaso del gobierno de la República. Es otro fracaso. Pero esos dos fracasos pues, están llevando cada vez más a mexicanos a tomar la decisión de cruzar la frontera. Pero ahora viene un tema importante. Hoy la migración no se puede entender sin el crimen organizado. ¿Están de acuerdo ustedes en este postulado, en esta idea? Sin las redes del crimen organizado. Sí, tienen que ver. Hay influencia. Hay influencia, hay persecución, hay contubernio, hay una combinación muy viscosa. Tienes razón. Bueno, y también parte importante de esto que comentas, Jaime, de cómo se involucra el crimen organizado, pues tiene que ver con la trata de personas. O sea, tanto por un lado la violencia estimula que muchas personas se vean forzadas a dejar su tierra de origen y tratar de emigrar a otros lugares, incluyendo ir más allá de la frontera, pero al mismo tiempo también hay redes de crimen organizado que participan en el negocio de cruzar a migrantes sin documentos a Estados Unidos. Y además se está demostrando con lo que ha sucedido en Texas y, bueno, N cantidad de eventos donde mueren migrantes en trailers, donde son abandonados de una manera terrible, pues se está demostrando cómo pues se les cobran cantidades exorbitantes de dinero por pasar la frontera y por llevarlos a lugares adentro de Estados Unidos, pero que muchas veces, con frecuencia, no se cumple con ese cometido y pues estas situaciones de abandono y de migrantes que se encuentran en estos furgones de trailers deshidratados y en condiciones terribles y que muchos de ellos mueren ahí, pues está poniendo en evidencia toda esta problemática. Y detrás de esto, pues todo parece indicar que está el crimen organizado también. Y en apoyo a lo que señaló Jaime, también los cargan, también los hacen pasar droga. Sí, claro. Y de regreso cuando repatrian a paisanos, también el crimen les exige que se sumen. Y por eso ha habido muertos en la frontera y con fosas perdidas y todo, porque muchos no se prestan y son asesinados. O sea, los aprovecha el crimen de aquí para los Estados Unidos y de regreso también. O sea, esto está volviéndose una situación muy, muy complicada, muy complicada. Y desde luego el factor corrupción está allí. Ahora, fíjense, una anécdota. Me contaron funcionarios de Coahuila que contribuyeron a llevar a centroamericanos, a 2,000 centroamericanos hasta la frontera en autobuses con aire acondicionado, bien tratados, en una buena decisión del gobierno de Coahuila. Pero me platicó un funcionario muy importante que cuál va siendo la sorpresa. Los 2,000 centroamericanos y del Caribe llevaban una tarjeta de débito, cada uno, con dinerito, o sea, con recursos en la tarjeta y celular. O sea, porque nos duele el drama, ¿no? Y la odisea, para darle el título al libro.
pero creemos que se van muriendo de hambre. No, hay un patrocinio, les dan tarjeta de débito, les dan teléfono celular, o sea, hay una organización muy bien armada en el trasiego de la caravana. Se los comento porque esto lo aprendí yo recientemente, que me lo comentaron, no me imaginaba yo. Tarjetas rojas, no sé de qué banco, tarjetas rojas con recursos para que compren sus cositas y su celular. O sea, está muy bien articulado el trasiego de paisanos. No, y finalmente siempre es pues en contra de la pobreza, de la miseria, de la necesidad de los seres humanos. Finalmente con eso es con lo que se trafica, capaces de cualquier cosa con tal de sobrevivir. Oigan, pues Jaime, no sé si tengas una pregunta más. Yo de veras los quiero felicitar. Gracias. Por el libro. Gracias. Ya sé que se está vendiendo en Gandhi. ¿En dónde más se está vendiendo? En todas las librerías. Es editorial, la editorial Malpaso, es una editorial española, propiedad de un mexicano que vive en Barcelona y que es dueño de 5 editoriales. Sí. Editorial Malpaso lo distribuye y está en muchas librerías. No en todas, porque algunas piden demasiados ejemplares, pero está a la venta y también está en Amazon, se puede comprar. Nosotros no ganamos ni un centavo, lo que queremos es que lo lea la gente y haya conciencia, y vamos para adelante. En una presentación del libro que tuvimos en la Fundación Miguel Alemán, donde participó el que considero yo uno de los mexicanos que más sabe de esto y que es continuador de la gran obra de don Jorge Bustamante, quien ya falleció y que fue un gran luchador, investigador social, muy amigo de Miguel González Avelar y también tuyo. Jorge Bustamante, a él le dedicamos el libro y nos planteó Tonatiuh Guillén, que fue también presidente del Colegio de la Frontera Norte después de Jorge, y es hoy por hoy uno de los mexicanos que más saben, inclusive fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Nos plantearon, Tere, Jaime, que hagamos un tomo 2, y yo dije, pues si tomo 3 también. O sea, yo los invité. Mientras no sea toma todo. Toma todo. Invitamos el doctor y yo a Tonatiuh Guillén, Alejandro Carrillo Castro, quien también fue comisionado del Instituto de Migración y cónsul en Chicago, y a la senadora zacatecana, muy brillante y muy apegada al tema de los migrantes, porque Zacatecas es un estado expulsor de migrantes, y a otros estudiosos del tema para que participen en el tomo 2. Entonces lo vamos a hacer. Entonces el libro ahí está, es una primera aportación, es una primicia, pero como dice el clásico, la lucha continúa, la investigación debe continuar, todos debemos aprender y aportar, y esperamos pues seguir contando con el respaldo de ustedes. Claro por favor, sí. Tonatiuh Guillén es buen amigo de este espacio, ¿verdad, Jaime? Ha estado en varias ocasiones con nosotros hablando pues de esos temas precisamente. Por mi parte, yo nada más quisiera agradecerle a Heriberto Galindo y a Emilio Coral, embajador y doctor, respectivamente, pues que ahora sí, su visita. Esta entrevista la tenemos planeada desde hace rato, no la pudimos llevar a cabo, pero ahorita la estamos concretando. Y disfrutando. Déjenme decirles, ese libro, en los tiempos que corren, yo creo que vale la pena echarle un ojo a este libro y decir, esto no es nuevo, pero se está complicando, digamos. Cada día más. Emilio, ¿un comentario final? Sí, nada más agradecer la oportunidad de compartirles un poco más acerca de este libro y bueno, destacar, como lo hace el embajador Galindo, pues los comentarios que han hecho especialistas como Tonatiuh Guillén, como la senadora Claudia Anaya,
Alejandro Carrillo, entre otros, y que pues nos han estimulado a seguir la investigación y a, ¿por qué no?, a sacar una segunda parte de este libro y creo que buscaremos pronto poner manos a la obra y dar continuidad a este trabajo que cada vez cobra más relevancia y que pues estamos en un contexto donde es necesario reconocer la importancia de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Quisiera, Tere, si me permites un segundito. Heriberto. Quiero reconocerle al Senado de la República, a todas las senadoras, a todos los senadores de todos los partidos. Nos apoyaron y logramos sacar por unanimidad algunas iniciativas que tienen que ver con los migrantes. Uno, declarar el Día Nacional del Migrante el 18 de diciembre, de acuerdo también con una promoción de las Naciones Unidas. Dos, inscribir en letras doradas en el Senado el homenaje a las y a los migrantes mexicanos. Tres, decretar la presea Jorge Bustamante Fernández al mérito migrante. Y la verdad es que el libro nació en el Senado y tengo que reconocerle a todos los líderes de todas las fracciones parlamentarias que nos apoyaron y sacamos por unanimidad estas iniciativas, y me siento realmente muy orgulloso, muy satisfecho y muy agradecido. Y como digo, la lucha continúa en favor de las y los migrantes. Así es, mi querido Heriberto, y la lucha continúa desde hace muchos años y aquí seguimos. Y de verdad, claro, qué gusto haberlos tenido el día de hoy. Yo, por último, les quiero recordar el nombre del libro. Se llama Drama y Odisea de la Migración Mexicana. Es de Heriberto Galindo Quiñones y Emilio Coral García. Cómprenlo, está en Amazon, está en Kindle, está en Gandhi, y de verdad el sótano. Es un tema muy la importante. Del sótano. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que se repita pronto para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tene. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias a quienes nos hacen el favor de vernos. Hasta luego. Gracias.